Gracias, presidenta. Buenos días. Bueno, agradecer las aportaciones y decir que, que fueron numerosas las personas que pasaron a comparecer por esta comisión y que, desde luego, que seguramente no vinieron todas, y muchas importantes, más allá incluso de las propias consejerías a las que aludía antes la consejera que no habíamos llamado. De todas formas, pues sí que nos han servido después de unos cuantos meses, que seguramente tampoco el tiempo ha sido todo lo amplio que podría dar para este estudio, pero sí han contribuido a que saquemos así en líneas generales una radiografía tanto de la desigualdad como de la pobreza en Asturias. Diferentes medidas ya hemos escuchado en esta comisión, más ahora las que nos han incorporado ustedes, y todas, pues de cara a corregir y paliar esta lacra. Yo les voy a hacer solamente dos preguntas y quería empezar por una que hablaba la consejera al inicio de presente y de futuro. Y yo creo que para construir futuro hay que poner las gafas de ver de lejos. Y se echan de menos medidas que vayan más allá de una legislatura, que vayan más allá de lo que puede contener un programa electoral. Yo les quería preguntar qué podemos hacer hoy para prevenir situaciones de pobreza dentro de 10 años y en el marco, desde luego, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, que me consta que, desde luego, que habrá medidas a medio largo plazo de otras consejerías, pero estamos hoy con esta y me gustaría que se refirieran a esta. Un poco también en la vía de empezar a trabajar en las causas y no solo en las consecuencias. Que lo que nos pregunta, en parte hemos estado dialogando sobre ello desde que hemos empezado a hablar, ¿no? Yo creo que tenemos que actualizar todas nuestras políticas activas de empleo, las estatales y las autonómicas, porque las políticas que garantizan ingresos, como hemos dicho, son un porcentaje muy pequeño. Yo creo que debería de haber planes muy nítidos de protección a la familia. Es decir, si queremos revertir la situación de la pobreza infantil, creo que debemos de abordar otro tipo de políticas, pero pienso que excede, en este caso, a esta consejería. Esta consejería, en lo que nos hemos centrado, y desde luego es para los próximos años, nosotros no hemos hecho la ley de garantía de derechos y prestaciones vitales pensando a corto plazo, sino hemos pensado a largo plazo. Ahí decimos que el Parlamento tendrá que decidir, pero que nosotros creemos que hay que incorporar unos complementos por menores en las familias. También decimos que el Parlamento tendrá que decidir las exenciones de ingresos provenientes del ámbito del trabajo. Y creo que si acertamos bien en esas exenciones, haremos mucho más efectivo y descargaremos de trabajo administrativo a la sección del salario social básico. Yo creo que tenemos que reforzar la cooperación con los otros sistemas de protección en la línea que hemos iniciado esta legislatura, con el plan sociosanitario, con la colaboración con empleo, creo que también con educación, por el tema de evitar
llegar a situaciones de abandono escolar. Creo que es definitivo que trabajemos en esa dirección. Creo que hay políticas de Estado. He visto en el documento de acuerdo presupuestario entre su grupo político y el mío elementos muy importantes, por ejemplo, de la prestación por hijo a cargo, es decir, cuánto tiene que significar la prestación por hijo a cargo, que pienso que es una medida definitiva del apoyo a la familia de la que estábamos hablando. Y creo que otro elemento fundamental, lo dijimos en la intervención, la cooperación y la actuación transversal de los distintos niveles de la Administración, Administración General del Estado, con sus presupuestos, Principado de Asturias, con una acción transversal de las consejerías y con el valor que tiene que tener la acción de las entidades del tercer sector. Por eso hemos hecho la ley de acción concertada, con ese objetivo hemos hecho la ley de acción concertada, y creo que la directora general de Servicios Sociales de Proximidad y el jefe de servicio lo han explicado. Los planes locales de inclusión social no los podríamos entender si no entendiésemos el compromiso de las entidades del tercer sector para conocer lo que comentábamos. En la pobreza hay elementos económicos y hay otros elementos que es necesario trabajar con cada una de las personas. Creo, afortunadamente, que somos una comunidad autónoma pequeña, muy bien ordenada, digo, entre cuál es el papel de los ayuntamientos, del tercer sector, y creo que podemos plantearnos hacer acciones de verdad positivas. Las dos leyes que ha aprobado el Gobierno, que han surgido de esta consejería, desde luego para nosotros es para trabajar con tiempo. O sea, no las pensamos para un año, para 2 años, no, las pensamos con tiempo. Por eso les decía yo el otro día que esperaba mucho, sinceramente, lo digo, no lo digo por hablar, espero mucho de sus aportaciones en el debate. Nosotros hemos hecho lo que hemos podido, o sea, cómo nosotros lo entendemos, y lo hemos plasmado en una ley. Hemos hecho cambios, usted lo sabe, en el decreto de vivienda, también aprovechando la ley. Hemos incorporado la historia social única donde hemos podido, que ha sido en la ley de acción concertada, y nos hemos presentado a decir, miren ustedes, señorías, nosotros pensamos que podríamos avanzar por aquí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Piensan que esto tiene que ser así? ¿Sí? ¿No? Desde luego, pienso que tenemos que avanzar y profundizar nuestra cooperación con empleo, y creo que también con el sistema de protección educativo. Lo tenemos que hacer para ser para tener éxito, como se ha dicho, en el tema de la pobreza. Eso si me hablan a nivel de Asturias. Si me hablan a otros niveles, más de política más global, también lo dije en mi primera intervención. Tenemos que plantearnos, hay muchas personas que lo están diciendo, sin ir más allá, el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, coincidiendo que ayer fue el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, escribía un artículo de opinión en El País, y creo que incluso una editorial en el día de hoy, de que este tema de la infancia, para no seguir reproduciendo esta transmisión generacional de la pobreza, tiene que ser un pacto de Estado. Pues es que tiene que ser un pacto de Estado. Y nosotros ya hemos dicho que la dependencia, hoy no toca hablar de la dependencia, pero también lo decía la directora general, muchas situaciones de pobreza se agravan por el coste de los cuidados, de la cronicidad y los cuidados a largo plazo. Eso está ahí. Entonces, si no vemos que la dependencia, que también me alegro que en el proyecto de presupuestos hay un incremento importantísimo, ojalá se aprueben los presupuestos a la dependencia, porque también es otro elemento que tiene que ver con la pobreza, lo tiene que ver, evidentemente que lo tiene que ver, y un pacto de Estado en cómo hacemos, por favor, que no se transmitan de generación en generación la pobreza, que un niño o una niña hoy en un hogar pobre
tenga ya condicionado su futuro, porque sabemos que tiene más probabilidades de fracasar y porque sabemos que la educación es el elemento más igualatorio. Pues ya tenemos la primera en la frente, porque si se nos queda atrás un niño y una niña en la ESO, pues ya tenemos un problema, porque ya hemos dicho que la crisis se agudiza en las mujeres, en los jóvenes, en los niños, en las personas, en las familias monoparentales. Pues es que ya tenemos ahí donde está, con lo cual, pero nosotros como consejería creo que todo lo que entendemos que hay que hacer lo hemos puesto en práctica, pero eso no es la solución a todo. No sé si le contesto. Sí, sí, muchas gracias. Sí, era un poco en ese sentido. Por ejemplo, hombre, y comprendo que es muy genérico también lo que le estoy preguntando, pero era un poco en base a esto que me comentaba en cuanto a la coordinación y la cooperación necesaria entre las administraciones, pero que desde luego abandona un poco ese marco al que estamos acostumbrados de parches o convenios muy puntuales y para cuestiones muy concretas, ¿no? Y de proyectar un poco pues esa cooperación en un sentido más de largo plazo. Así también como he hecho en falta, por ejemplo, por parte de la Consejería en el ámbito de los servicios sociales, pues una propuesta encaminada a ver si ponemos en práctica la intervención social comunitaria que está bastante abandonada. Bueno, también en otros niveles, por lo que ya se comentaba anteriormente con las preguntas creo que era de Izquierda Unida, ¿no?, de la falta precisamente de tiempo más que para dispensar recursos. Y también, pues eso, también en la medida de los medios telemáticos que sabemos que también facilitan pues que se agilicen todo lo que tiene que ver con tramitaciones y de los propios recursos humanos, que también pocas veces se dice, pero que del informe y el estudio que se hizo del salario social precisamente permitió ver cómo a mayores recursos humanos en los momentos y en los periodos puntuales donde hubo esos refuerzos, pues disminuía de alguna manera los atascos en la espera. Y también lo que he hecho en falta, pues en qué parque público de vivienda estamos pensando o construyendo para el futuro, ¿no? Un poco en esa línea preguntaba. Y quería también decir una cosa, porque es que lo ha dicho usted hoy aquí también, y lo veo con bastante habitual últimamente en la prensa, y yo creo que hay que hablar con rigor porque la ciudadanía, si no, se confunde y mucho. El Consejo de Gobierno aprueba proyectos de ley. El Consejo de Gobierno no aprueba leyes. Y se dice que están aprobadas leyes a la ciudadanía que solo pueden aprobarse en este Parlamento. Entonces, lo digo para no confundir, porque a mí personas me han llamado pensando que pasaba a disposición de entrar a la publicación en el BOPA, cuando, vamos, nada más lejos que todavía nos quedan algunos trámites, bien lo sabemos. Y bueno, y una última pregunta, porque fuera un poquitín más específico, que tendría que ver sobre medidas, que creo que las comentaba antes la directora así un poco por alto, si tienen previsto medidas, pero con un carácter un poco más específico, precisamente para las familias, vamos a decir, monomarentales, ya que son la mayoría, en este colectivo, que además están saltando todas las alarmas, precisamente, y nos lo han dicho numerosas personas que comparecieron en esta comisión, ¿no?, del incremento, por el incremento en las situaciones de riesgo. Medidas concretas, si tienen, para estas familias. No sé si algún director quiere decir algo. Yo sobre director o directora, sobre la cuestión más global. Todo el rato, también cuando intervino ya la portavoz de Izquierda Unida, me venía a la cabeza la película de los hermanos
No, los hermanos Cohen. La de Yo soy Daniel Black. I am Daniel Black, ¿no? Que es cómo funcionan los servicios sociales y de empleo pienso que es una ciudad de Inglaterra, no sé exactamente qué ciudad es, ¿no? Es como, esa es la tendencia. Yo pienso que no, yo pienso que no. O sea, yo no tengo una opinión tan estereotipada de los servicios sociales. Es más, estamos inmersos en un estudio sobre la red básica para plantear bien nuestra nueva ley de servicios sociales, y sí es cierto que la carga administrativa, fruto de los miles de expedientes, de demandas y tal, hace que haya muchísima presión en el trabajo, es evidente, es evidente. ¿Está perdida del todo la intervención comunitaria? Yo no lo diría, yo no lo diría, yo no lo diría, pienso que no es así. Y vuelvo lo mismo, es decir, pensemos siempre en cómo lo reforzamos, en cómo reforzamos nuestro sistema, porque este sistema es un sistema muy importante para la vida de la gente. Hay muchas personas que piensan que nunca van a utilizar los servicios sociales, nada más lejos de la realidad, con lo cual yo creo, y ustedes que son como la comisión del Parlamento que más cuida este sistema, precisamente pensemos en cómo lo fortalecemos. Lo digo porque muchas veces el hacer un estereotipo de las cuestiones lo único que lleva es a quitarle valor. Yo nunca le quitaría valor, aun conociendo las dificultades, nunca le quitaría valor al sistema y cómo yo estaría encantada de reforzarlo con más personal. Ya le digo, si ustedes deciden que gestionemos más personal, nosotros encantados, digo, como consejería y medios técnicos y tal. Lo que pasa es que todo lo que hacemos hay que referirlo siempre a una condición de partida, que es nuestro presupuesto y el presupuesto que estamos gestionando. Siempre es así. Pienso que estamos haciendo muchísimo esfuerzo, desde luego, porque no sobre ni un euro, sino al contrario, que vayamos al final de cada euro en su ejecución. Sobre las familias monoparentales, sé que ustedes aprobaron, creo que hace 15 días, una proposición no de ley donde nos proponen que hagamos un registro. Bueno, tendremos que estudiarlo con muchísimo detenimiento, porque hacer cualquier registro es una cosa muy complicada. Han visto que este año hemos traído un nuevo decreto, se ha aprobado un nuevo decreto sobre las familias numerosas que nos ha llevado muchísimo tiempo su elaboración. Yo lo que veo es que la preocupación que cuando hablamos de familias monoparentales, en el fondo la preocupación que estamos teniendo es la preocupación por los niños y por las niñas, con lo cual valdría todo lo que he dicho antes, porque para mí una familia monoparental es un lugar donde hay una persona sola, casi al 100% una mujer, cuidando de unos menores. Y esa es la situación que tenemos que abordar. Sabemos cuántas hay en el salario social, trabajamos con ellas, pero yo creo que serviría todo lo que he dicho. Y bueno, luego ustedes mismos en la proposición que estuvimos analizando, hay muchas cuestiones como que plantean el registro, pero al mismo tiempo ponen muchas precauciones al registro, porque hay muchas cosas que son muy cambiantes. Yo creo que lo que no podemos hacer nada es que nos complejice más todavía nuestra intervención. Yo huiría de cuestiones que nos hagan más complicada. Creo que deberíamos de ir a cuestiones más sencillas. Es decir, los recursos por hijos a cargo, es decir, cosas muy centrales que se planteen para que lleguen a toda la realidad de los niños y las niñas. No sé, Lina, si quieres. Esa alusión del alto nivel de participación de mujeres de familias monomarentales en los planes locales de inclusión y que sí se contemplaban. Bueno, yo creo que
que el trabajo comunitario, que yo creo que potenciar estos planes es potenciar de alguna manera la intervención conjunta en el territorio de distintos servicios que a veces por arriba nos cuesta más y en lo local es más fácil. Entre otras cosas, sí que se han favorecido cuestiones como, por ejemplo, pues el pago de la ludoteca mientras la madre acude a una actividad formativa, el facilitar la conciliación y se contempla. De todas maneras, a mí me parece que quizás en la ley de mínimos vitales contemplamos con más precisión y más solvencia el que donde hay menores los apoyos de alguna manera se refuercen y, bueno, la necesaria coordinación en el tema de menores con el mundo escolar, donde los niños pasan más tiempo de su vida en la escuela y en el 0 a 3 son medidas sin duda fundamentales y es donde más tiempo pasan de sus vidas. Yo siempre pongo un ejemplo. El paso más grande en la integración social de las personas con discapacidad se dio cuando las personas con discapacidad empezaron a ir a la escuela normalizada. Para mí fue un paso de gigante. Siempre me parece. Entonces, de verdad que me parece que todo lo que implique una escuela inclusiva en la que los contenidos curriculares sean importantes, pero también lo que significa en la vida de un niño el socializarse, el hacerse visible, el entrar a formar parte de todo un sistema de protección y de socialización es fundamental. Entonces, bueno, yo creo que las medidas pueden ir por ambas partes, pueden ir por el refuerzo de los procesos, porque en el fondo hablamos de menores empobrecidos cuando hablamos de familias monomarentales. Y, por supuesto, no vamos a olvidar la deseable promoción y autoempoderamiento de la mujer para poder manejar su vida y tener acceso a la formación, al empleo, que también son las otras medidas, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Y no hay más preguntas, presidenta.